Amados hermanos y estimados oyentes, es un regocijo para nosotros compartir la nueva serie La Fe del Evangelio en el tomo El Evangelio de Dios. Damos gracias al Señor por su edificación. Disfrútenla. Esta segunda semana estaremos compartiendo Romanos, parte 2, el Evangelio de Dios, basada en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Día domingo. Lectura bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Leer con oración. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 3, parte B y versículo 4. Jesús es el Hijo de Dios. En el transcurso de esta semana, vimos algunas verdades contenidas en el Evangelio de Romanos. En el capítulo 1, versículo 3 y 4, se nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En Juan capítulo 1, versículo 18, leemos: a Dios nadie le dio, jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3, se nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Estos versículos nos muestran que Jesús, el Hijo de Dios, era Dios mismo en su divinidad. Cuando Él vino a la tierra, ocurrió algo nuevo en el universo. Dios, que era espíritu, tomó la forma humana. En Filipenses capítulo 2 está escrito: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros hemos oído sobre el esplagnon de Cristo, que es el sentimiento de las entrañables misericordias de la compasión, del amor, del perdón que viene de las entrañas de Cristo. Estos atributos elevados de Cristo, por medio de su muerte y resurrección, elevaron todas las virtudes humanas. Entonces, Él fue declarado Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él tenía un estatus doble. En su divinidad, era Hijo de Dios. Pero como el hombre, Jesús, esto es, en su humanidad, aún estaba siendo probado por el Padre. Todavía no era Hijo de Dios, pues necesitaba vivir una vida sin pecado, pasar por la muerte, sepultura y resurrección. Después de ese proceso, Jesús fue reconocido como Hijo de Dios en su divinidad y también en su humanidad. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy, aquel que fue entronizado también es nuestro abogado junto al Padre y puede restaurar la vida de las familias, porque éstas forman parte del plan de Dios. Él puede defender nuestra causa, porque sabe lo que es ser un hombre. En el Salmo 2, versículo 7, está escrito: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios jamás le dijo eso a ningún ángel, solo a su Hijo. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo dice, además, que Jesús fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad,
por medio de la resurrección. Hoy nuestra carne aún es carne de pecado. Por eso existe en nosotros un combate, pues la carne quiere alejarnos de Dios y lucha contra el Espíritu. Pero si permitimos que Dios trate con nosotros para realizar su obra de conformación y transformación, cuando Jesús vuelva, también tendremos la misma glorificación. Cuando nuestro cuerpo sea transfigurado en su venida, seremos semejantes a Él. Pregunta: ¿por qué en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.